Peter Parker ha renunciado al manto de Spider-Man después de perder su empleo, a su mejor amigo y al amor de su vida por su responsabilidad como el héroe enmascarado, y aparentemente vuelve a ser feliz, recuperando de a poco esa paz interior que había perdido. Sin embargo, y pese a haber renunciado al heroísmo, es incapaz de no ayudar a quien lo necesita, así tenga que arriesgar la vida con ello. Pero claramente, Peter no es más fuerte que Spider-Man y... Alguien quedó atrapado en el segundo piso. No pudo salir. Cuando parecía que el personaje recuperó su felicidad al dejar de ser Spider-Man, ahora, el solo ser Peter Parker vuelve a serlo miserable, mientras New York se hunde cada vez más en la miseria en su ausencia. No logro tener lo que quiero. ¿Por qué? ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que debo hacer? Habiendo hablado y explicado el momento cumbre que Marvel no ha podido superar de DC Comics, es turno de hablar del momento que DC tampoco ha superado de Marvel. Y ese momento es sin dudas, Bully Maguire. Peter renunció al amor de su vida con tal de poder seguir protegiendo a la ciudad de New York como Spider-Man, asumiendo su responsabilidad como héroe. Sin embargo, esto va consumiendo de a poco su identidad como Peter Parker, ya que por su responsabilidad pierde su empleo, sus notas bajan al punto de quedarse dormido en clase. Su mejor amigo lo odia por creer que Spider-Man mató a su padre, y el amor de su vida ahora va a casarse con el hijo del presidente del periódico que no para de atacar su labor como héroe. Y por si esto fuera poco, a su tía la están embargando en el banco y ambos están en crisis económica. Solo tengo $20 para la semana. Mientras más Spider-Man es, menos Peter Parker es. Y gracias a esta situación, el personaje comienza a rechazar su otra identidad por el sufrimiento que ocasiona. Sin embargo, uno no puede ignorar una parte de sí mismo sin consecuencias. Es aquí cuando Peter va al médico creyendo que puede estar enfermo, y de una forma muy sutil explica su arácnida situación. En mi sueño, soy el hombre araña. Y ahí, el Doc menciona que sus problemas son más que nada mentales y revela la debilidad del personaje, su punto débil que ocasiona todos sus problemas en la trama. ¿Por qué trepa esos muros? ¿Qué piensa de sí mismo? Ese es el problema, no sabe ni qué pensar. Claro, el personaje no ha definido su propósito. ¿Por qué hace lo que hace? Enloquece no tener identidad. Aniquila el alma. ¡Qué incertidumbre! Ya que todo empezó gracias a que el tío Ben le heredó la misión de mantener la responsabilidad como héroe en él, con la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero hasta ese punto, Peter jamás había planteado verdaderamente si quería o debía de hacerlo. Y ahora que llegaron los problemas realmente gruesos, es que se lo plantea. Y es gracias a lo que el Doc le dice que Peter desarrolla la mentira del personaje, una creencia que le impide ser feliz, y esa mentira es creer que puede ignorar esa parte de sí mismo que representa a Spider-Man. Tal vez tú no deberías ser el hombre araña trepando esos muros, y por eso te caes. Puedes elegir, Peter. Puedo elegir, ¿verdad? Es aquí cuando muchos utilizan la letra de la canción Hold On, vista en la película, la cual contiene este verso. Te esforzaste tanto en ser alguien que olvidaste quién eres, para decir que hace referencia a que Peter vivió tanto tiempo en la responsabilidad de ser Spider-Man que olvidó por completo que también tenía una vida propia, y eso terminó destruyéndolo. Y sí, tienen razón, pero también esta lectura se puede dar en situación inversa, y es la misma película la que nos lo remarca. Peter conoce al Dr. Octavius y su proyecto científico que busca brindar de energía ilimitada al mundo con su experimento, tanto así que se obsesiona con ello y tampoco duerme por avanzar en su proyecto, e incluso después de que lo ha perdido todo, busca hacerlo de nuevo, busca intentarlo de nuevo. Así es, al igual que Peter, Octavius tiene una responsabilidad que lo aleja de las personas que ama y arruina de cierta forma su vida. Sin embargo, el personaje suelta una frase legendaria que explica por qué ambos tienen ese comportamiento. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. Sí, textualmente la escena se refiere a la inteligencia, pero en el subtexto de esta escena se refiere a cualquier don que una persona posea, ya sea inteligencia o ser Spider-Man. Sin embargo, Peter no lo entiende así por estar con la realidad alterada debido a su mentira y debilidad. No logra comprender a qué se refiere el Doc, no entiende que su don de ser Spider-Man no es un privilegio que puede votar así sin más, y es por eso que pese a hacerlo, sigue sufriendo cada vez que ve la injusticia en la que vive New York tras su retiro, la cual es cada vez peor. Entonces, si ni con todo esto entiende la verdad, ¿cómo es que termina volviendo a ser Spider-Man?
Simple, con el mejor puto discurso jamás hecho en la historia del cine. Todo el mundo ama a un héroe. Por sorprendente que fuera, la tía May no era precisamente fan de Spider-Man, quizá porque no estuvo ahí cuando el tío Ben murió. Sin embargo, después de ver lo que hizo en el banco y que la salvara, entendió su valor al ver a alguien dispuesto a sacrificar su vida por alguien tan insignificante como una anciana arruinada por el banco. Eso le cambió la perspectiva. Me equivoqué sobre ti. Sin embargo, todo cambia en este momento. Le dimos su merecido. ¿Cómo que le dimos? Ahí, ella sabe que su sobrino es ese héroe y también sabe que ese héroe desapareció de la nada. Es entonces cuando Peter llega a su casa en medio de la mudanza y su pequeño vecino, quien es admirador de Spider-Man, le pregunta por él y Peter le dice que renunció. Volverá, ¿verdad? No lo sé. Es ahí cuando, con todos sus años de experiencia y llenos de sabiduría, y siendo quien más conoce a su sobrino, que entiende de inmediato los dilemas de Peter, su debilidad de no saber por qué razón es Spider-Man, y su mentira de creer que puede ignorar esa parte de sí mismo, y decide ayudarlo a aclarar sus dudas con todo el amor que puede reunir. Ella menciona que las personas necesitan creer en alguien, un héroe, esa persona que les enseña el camino correcto y que los inspira a seguir luchando. Y claro, hasta ese punto Peter podría decir, ¿y por qué yo tengo que serlo? Pero es entonces cuando la tía May lo quiebra con sus palabras. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Con esas aclaraciones, Peter entiende que Spider-Man no era una segunda identidad como él pensaba al inicio, sino que es parte de sí mismo, ya que como dice tía May, todos tenemos un héroe en nosotros. Y con eso, Peter deshace su mentira inicial de creer que podía ignorar su identidad como Spider-Man, ya que ahora entiende que ignorarla es ignorarse a sí mismo. Él es Spider-Man, así como todos tenemos un héroe en nuestro interior. Y es por eso que incluso abandonando el manto, él siguió sufriendo al ver a su ciudad irse a la ruina. Acepta de una vez su identidad. Y finalmente, May concluye que ser ese héroe representa también dejar atrás nuestros sueños con tal de hacer lo correcto. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. Y con eso le da sentido a la frase del Dr. Octavius. Entiende que su faceta como Spider-Man no es un privilegio del cual se puede renegar, es su maldita responsabilidad, dándole por fin un propósito de existir a Spider-Man y destruyendo su debilidad, ya que ahora entiende que el propósito de su faceta de héroe es brindar esperanza a una ciudad podrida que le quitó a la persona que más amaba. Y mostrar que eso puede cambiar si se fijan en él, si deciden tomar el mismo camino que él, el camino de hacer lo correcto, de ser responsable, porque entiende que cada uno de nosotros tiene ese don que menciona Octavius y que tía May lo llama héroe. Y es nuestra responsabilidad usarlo para el bien de la humanidad, como diría Otto. Y Spider-Man será aquel que haga esto posible. El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Y así, gracias a liberarse de su crisis y así como dijo tía May, pone el ejemplo a su ciudad que se hundía en la miseria tras su retiro, sacrificándose por un tren descarrilado y mostrándoles que ese es el deber de todos los ciudadanos de Nueva York, que todos podemos ayudar para hacer de esta ciudad un lugar mejor así como él lo está haciendo. Y con sus acciones ellos lo aprenden y siguen el ejemplo. Llegarás a él por encima de mí. Y 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 también Peter le pone el ejemplo al villano de esta historia y hace que utilice su don, el cual estaba siendo encaminado por el lado del mal de una forma correcta, sacando a ese héroe interior que le dijo tía May. Debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños. Y ambos renuncian a sus sueños con tal de hacer lo correcto, asumiendo su responsabilidad y dándole ejemplo a todos. Por siempre Spider-Man 2, a través de la evolución de su protagonista, será la película del género que mejor represente y exprese el significado de heroísmo, el cual no es solo salvar al universo de un alien trastornado mientras chasquea los dedos, es algo más simple y profundo que eso, es simplemente asumir la responsabilidad de hacer lo correcto, aunque a veces nos perjudique, ya que solo así lograremos hacerle bien a la humanidad, desde utilizar tus poderes para detener un tren, usar tu inteligencia para el avance científico, decirle a unos niños que no jueguen en la calle o simplemente evitar que alguien más tome algo que no es suyo.
Todo eso y más, hasta el detalle más minúsculo, eso es ser responsable. Y eso es también ser un héroe. Y eso provoca inspiración para que los demás sigan tu legado. No, DC, nunca necesitaste encarnar a Jesús en Superman, hacer superhéroes mega poderosos ni evitar la destrucción de la Tierra a manos de literalmente demonios. Solo necesitabas esto: héroes.